Muy buenas, gente. Estamos aquí en el Cenaculum y tenemos hoy con nosotros a Conchi, parte del equipo, y tenemos de invitado a Moisés y a Alejandro Hermosilla, dos personas a las que admiro por cada uno su labor en el mundo del arte y de la sociedad. Y nada, Conchi, algo que decir y ya pues... Muchas gracias por estar aquí y tengo muchas ganas de que comencemos ya oficialmente el podcast porque es que hemos estado hablando de cosas muy interesantes. Y me he quedado con... Podríamos proseguir con el tema del postmodernismo y de por qué ahora mismo seguimos con en el franquismo. Sí, a ver, no es un tema realmente que a mí me guste tratar en público, porque ahora mismo, precisamente, y es un símbolo de franquismo porque precisamente las ideologías yo creo que están deshumanizando a los seres humanos. ¿Puedes pegar un poquito más, Alejandro? Sí, las ideologías están deshumanizando a los seres humanos. Entonces, bueno, cualquier opinión que se salga de la norma, pues ya te lleva, te cierra puertas, te descataloga, lo cual nos está indicando muchas cosas de que precisamente esa censura franquista que pensábamos ya totalmente erradicada, pues sigue estando. A ver, nosotros vivimos en el posmodernismo, que es la ideología, por así decirlo, de la confusión. Entonces, bueno, lo que estábamos hablando antes, simplemente que tú me preguntabas, a raíz del tema del año pasado, del programa pasado, ¿por qué seguía habiendo censuras si supuestamente habíamos superado el franquismo? Entonces, mi respuesta, y yo creo que no la debería dar esto en público, desgraciadamente, pero bueno, hay que darla, porque si no, tampoco podemos estar siempre callados y como cobardes, ¿no? Entonces, bueno, te voy a decir, mi respuesta es muy evidente. En España jamás se ha salido del franquismo. Lo que vivimos es una reformulación del franquismo moderna. Es decir, cuando falleció Franco, Estados Unidos, y de Estados Unidos con Franco, que Franco no murió por una revolución, ahí tiene una clave. Franco murió en la cama. Franco murió de enfermedad. No sé si me explico, no murió porque la gente lo echase, es decir, no había una rebelión en las calles, la gente estaba cansada, pero no hubo una rebelión para echarlo. Entonces, Estados Unidos, pues directamente habló con Felipe González, pues con la gente, y dice, bueno, aquí vamos a poner un estado de partidos, ¿no? Una partidocracia, es decir, aquí ¿qué es lo que se puso? Estados Unidos, bueno, pues como fue uno de los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial, pues se ocupó, pues con el Plan Marshall, etcétera, de reconstruir Europa, ¿no? Entonces puso en Italia, en muchos países puso partidocracias. Francia no pudo, por una serie de razones, y de hecho en Francia sí que hay una democracia importante, ¿no? Y bueno, pues simplemente aquí dijo, bueno, ¿cuál es la manera de controlar este país? Que es lo que nos interesa, ¿no? Para que se pusieran las bases de la OTAN y para todo lo que estamos poniendo ahora, pues nada, una partidocracia. ¿Qué consiste? Consiste en un simulacro de democracia. Simulacro de democracia que es que en vez de mandar Franco, ahora van a mandar los jefes de los partidos. Va a haber como una especie... No va a haber elecciones porque tú no eliges. Es el jefe del partido el que elige a sus representantes. Tú vas a votar, que es lo que da legitimidad a este nuevo régimen, te lo van a vender como democracia, pero tú no puedes luchar contra lo que digan los jefes del partido. O sea, es decir, si Pedro Sánchez, me da igual quién sea, si Pedro Sánchez, si Casado, el que sea, el de Vox, si pone una ley, un juez aquí en San Javier, una ley que me atenta a mis derechos, un juez no puede pararlo. Cosa que sí puede pasar en Estados Unidos, sí que puede pasar en Francia y sí que puede pasar en Inglaterra. Sin embargo, en España no. No sé si me explico. Sí. Entonces, lo que se ha pasado es simplemente, esto es como, bueno, elegimos Coca-Cola, estamos en la socialdemocracia, que son las formas. Yo te digo, bueno, yo me pongo a la izquierda, yo me pongo a la derecha, pero en el fondo lo que quiero es el poder. Y lo que quiero es que crezca el Estado, quiero más impuestos, y en el fondo tú nunca vas a tener la capacidad de echarme. O sea, vas a tener de hecho, aquí se vota en contra del otro. Muy pocas veces se vota en pro de un proyecto común. Es decir, al menos malo. Sí, es decir, claro, tú vas a tener la capacidad de cambiar. Esa ilusión que te hace el día del voto, ¿no? Una capacidad de ilusión de, bueno, voy a pasar de Pepsi a Coca-Cola, o de este que me dice esto, pero en realidad el poder lo tienen ellos, el poder lo tienen los jefes de partido, porque era también en su origen lo que... De esa manera Estados Unidos controlaba mucho mejor lo que quería hacer en España, que lo ha hecho perfectamente. Entonces, es que yo siempre he pensado... Totalmente. ¿Estás de acuerdo? Plan Marshall, totalmente, claro. Vale.
He empezado muy fuerte, pero... No, instauración de oligarquías de partidos en Europa. Entonces la gente que está en el poder, ya lo dijo Maquiavelo y lo dijo Hobbes, la gente que quiere el poder, lo que quiere es más poder o controlar el poder. Y el príncipe. Y ahora, exacto, y ahora tienen las ideologías. La ideología es, bueno, te pongo aquí y ya está. Y con estas ideologías pues conseguimos subvenciones de Europa, conseguimos impuestos y no me rompas el chiringuito y quien diga esto ya sabe que va fuera. O tiene que, ya está. Entonces, a eso me refiero con que no hemos salido del franquismo. Hemos pasado de un dictador al gobierno de los jefes de partido, a 4 o 5. En la propia educación, yo por ejemplo, cuando estaba en segundo de bachiller, historia, el profesor nos dijo una cosa que a mí se me quedó grabada, y era que sí, nos estábamos estudiando historia, pero no estábamos estudiando la historia que en ese momento el Estado quería que nos estudiáramos, no la historia de verdad. Y no solo eso, sino que en muchas asignaturas y también en la propia carrera, tú aprendes prácticamente nada. Tú si quieres aprender de algo bien y quieres ser muy útil en un campo o aprender a programar súper bien, ser muy útil para esta empresa, tú tienes que ir por libre o tienes que tener a gente cerca que te puedan facilitar ese conocimiento. Como dependas de la educación, a no ser que seas brillante y te bequen y quieran que sigas por ese camino o te vean útil, no estás muy parecido a como estabas antes. Porque ahora mismo sí que es verdad que hay más facilidades para tener becas, para estudiar, pero al fin y al cabo sigue teniendo que ser un esfuerzo inhumano. Yo tengo una compañera que es brillante de matrícula y mi compañera a lo mejor tiene que estar estudiando 8 años más para doctorarse y ya ser considerada alguien con que dices tú, ostras, esta chica ha hecho un montón de proyectos, tiene peso en la industria. No me quiero ni imaginar el futuro que nos espera a la mayoría de estudiantes y a personas que como que han estudiado algo porque les guste mucho, porque tengan muchas ganas, pero que al día de mañana nadie vaya a dar un duro por ello y no se vayan a poder dedicar a ello plenamente. Sí, bueno, yo en colación con lo que decía también el compañero, la verdad que no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Desde Aristóteles existen 3 tipos de gobierno, que es la autocracia, oligocracia, oligarquía. Totalmente. O democracia, y hemos pasado simplemente, como decía, de una autocracia a una oligarquía, oligocracia. En vez del poder de uno, el poder de unos pocos, que en este caso son los jefes de los partidos. Muy bien, con eso lo desarrolla Antonio Arce Trevijano y viene incluso de más atrás, ¿no? Que lo conocerá, supongo. Y ahí, si hablamos de cultura, como hablabas de posmodernismo, pues todo va también emparejado, ¿no? Lo del Plan Marshall se está cumpliendo a rajatabla. Henry Kissinger en el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, impuso la oligarquía de partidos aquí. Es verdad que salvo Francia, que tiene lo de la doble vuelta y la representación, Reino Unido, que sí que sabemos que tiene representación también, pero también una cosa, ¿no? Cuidado, la República de Weimar también era una oligarquía de partidos, ¿eh? Y mira, mira lo que salió de ahí. Claro, exactamente. Y no fue por casualidad. Claro, quiero decir que se puede incluso rebelar, la misma partitocracia se puede rebelar contra eso, ¿no? Como hizo Hitler, ¿no? Claro. O sea, que cuidado que también incluso podemos ir... O sea, lo normal es pasar de una autocracia a una oligocracia y después a una democracia, pero estamos en un momento en el que se puede revertir. O sea, podemos pasar a una dictadura otra vez de nuevo, que prácticamente, bueno, como estaba hablándolo... Sí. De hecho, la propuesta de Feijóo, la última, que ha hecho, que es de decir, la lista más votada que gane, o sea, eso es un paso cada vez más a una dictadura, claro. Sí, cada vez más. Que en Italia está más o menos, ¿eh? Entonces, dentro de eso, es lo que yo hubiera aportado, que me ha encantado el programa de la semana pasada que tuviste. Ahí se explica la censura que estamos viviendo ahora mismo. Es decir, el que tiene el poder tiene una serie de... por las ramas ideológicas, dan una serie de subvenciones y no lo va a perder. Y no vas a romperle el discurso. Y hay mucho dinero en juego. Entonces, si tú estás en contra, pues... Además, controlar a los jueces. Y encima es peor porque tienen yo creo que es peor ahora porque tienen la idea de que hay una democracia, hay una libertad. Entonces... Y de ahí viene un poco el sentimiento, yo creo que compartimos muchas personas, ¿no? De esto de qué está pasando aquí, ¿no? Qué absurda es la vida, ¿no? Yo siento como una inopia de... ¿Qué están proponiendo? ¿Por qué no podemos decidir tanto? ¿Por qué no nos dan facilidades? ¿Por qué está todo tan atrasado? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se pierde tanto dinero? Es como una nube que no ves lo que hay detrás.
Sí, aquí lo que pasa es que la sociedad se cree que los derechos que tenemos los hemos conquistado y los derechos han sido otorgados. Exacto. A dedo. Aquí no se ha conquistado nada. Aquí los derechos sociales, lo que se llama el bienestar social o la justicia social, eso fue por la presión en su época de la Unión Soviética y por miedo a que no hubiera una pequeña revolución obrera en contra de la burguesía, se instaurara una serie de revolución que derrocara a estos partidos y demás. No, estos han sido derechos otorgados y el que te otorga un derecho te lo puede quitar, como ha pasado Con la pandemia. con lo de la pandemia, ¿no? ¿Dónde está el derecho de reunión? ¿Dónde está el derecho de libre circulación? Que nos lo han quitado ilegalmente, por cierto, ¿eh? Ilegalmente, sí. Y las consecuencias, ¿cuáles han sido? Para esos gobernantes que nos han encerrado en la casa ilegalmente. Sí, yo mismo, por ejemplo, tengo un viaje hecho para el 14 de julio, ya lo compré hace 2 meses, porque me gusta planificar las cosas con tiempo y como me toque ser vocal, me arriesgo a cárcel, ¿no? Yo estoy contigo, yo tengo un viaje del 16, tío. O sea, y todo... Bueno, si no tiene antecedentes no entraría, porque son creo que de 3 a 9 meses o algo así, pero una multa gorda si te comes. Sí, y todo en este caso por un señor que podría... aquí cuando hablamos de uno, estamos hablando, ponemos todo, aunque a la gente no le guste, hay que ponerlos todos en la... Claro. por un señor... No solo queda Vox, como dice la gente, ¿no? No. Que a mí me hace mucha gracia eso. Claro, por un capricho de un señor que dentro de que está perdido, dice, la única forma que tengo de arañar algo y de joder es esta. Y bueno, por esto nos jodemos todos, no sé si me explico, y no hay... es que no sé. Claro, si fue un estado de excepción o encubierto. ¿Qué pasa? Que si declara un estado de excepción tenías que dar cuenta al Congreso cada mes, y por eso se hizo el estado de alarma, fraudulento. Sí, yo estaba hablando ahora de lo de las elecciones del 23 de julio, que son consecuencias de la ansia de poder del gobernante. Correcto. Es el momento que mejor me viene a mí. Correcto, claro. Pero bueno, viene lo mismo, o sea, no. Sí. Pero aquí estamos hablando. Yo creo que esto sería lo que yo intentaría completar de lo que hablaste el otro día, que estuvo muy interesante, ¿no? O sea, de hecho hay es que no sé lo que hablaron. Hablamos de la censura, estuvo muy interesante. La cultura de la cancelación no se puede decir también. Sí. Pero qué dos máquinas hemos traído, Conchi. Sí. Dos mantodontes. No, yo lo he escuchado hablar nada de primera y digo, pues... Yo sabía que aquí digo, en eso pensamos iba a haber claro. debate bueno. Y me gusta, quiero debate de preguntar... momento poco. Estamos... Quiero preguntarle a Alejandro, hoy aquí en Mr. Wicha también agradecer que nos haya cedido el espacio. Alejandro, a Moy y a Conchi, ¿hacia dónde va el futuro de España? Total, nada, la pregunta, Conchi. Yo veo a muchas personas bastante engañadas y muchos jóvenes muy condicionados, sin un plan de futuro, sin unas expectativas de vida realistas, que viven bastante al día, que sus principios son muy móviles, no tienen unos ideales fijos y firmes, se evaden mucho de la realidad, débiles. Yo veo una sociedad de débiles. Flojos. Sí, de flojera. Yo veo a muchos chicos, o sea, hay pocos chicos que sean de mi edad, con los que haya interactuado yo, que diga, tú eres un hombre. Casi todos tienen mentalidad como si tuvieran 15 años, 14. O sea, un retraso madurativo, ¿no?, de la sociedad. Sí. Harán muchos deberes, podrán rendir muy bien en lo que quieran, que si les pueden facilitar un trabajo en lo que sea, pero no son hombres. Y si les pones una dificultad, esos no serían capaces de afrontarla. O a lo mejor les vendría bien que les pusieran una dificultad y que se tuvieran que ver en una tesitura de tener que tirar para adelante sí o sí para sacar a tu familia y tus cosas. Le llaman la generación de cristal, ¿no? Sí, por algo es. Sí, al final tú te das cuenta que, sobre todo, cogiendo un poco lo que estábamos hablando de los gobernantes también, que es más fácil que manipular a un niño. Y no hablamos de niños, sino hablamos de infantilismo. Estamos creando personas no capaces, totalmente infantiles, entonces más fácil de manipular todavía. No sé, ¿tú qué piensas de eso? Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con los dos. Y quitarnos a las mujeres de hoy en día, quitarnos la feminidad. Sí, nuestra feminidad, el hecho de ser mujer, el hecho de lo que implica ser mujer de verdad y lo que tú aportas siendo mujer. Yo conozco a muchas mujeres que o no se sienten mujeres o en verdad no tienen en cuenta lo que tienen. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de la ley trans? Vale. ¿O qué es ser una mujer para ti? Yo tengo amigas que son trans y con ellas las he escuchado mucho hablar. He visto los problemas que les suponía a veces el tener que hormonarse sin tener a alguien que le haga un seguimiento. Otras personas lo llevaban mejor, otras peor. Yo considero que si tú te consideras mujer,
no deberías de tener que hacerte ningún cambio al cuerpo para poder expresarte como una mujer. Si a ti te Y que apetece, se te reconozca como tal, ¿no? claro, Ante el Estado. si a ti te apetece maquillarte de cierta forma, te apetece expresarte, yo para mí eres una mujer. De hecho, yo a una amiga mía trans, mucho antes de que se hormonara, yo la trataba como una mujer porque para mí, a mis ojos, yo la percibía de esa forma. Claro, con la expresión de... Porque tiene una expresión de género femenina, ¿no? Claro, Pero es si tu yo te digo que soy expresión. una mujer, por ejemplo, y que en el DNI mío pone que soy una mujer, Pues yo ¿tú me considerarías una mujer? Yo pensaría que me estás vacilando. Pero si yo te saco el DNI y pone que soy una mujer, ¿qué pasaría? Pues claro, ya no podría decir nada porque si se supone que algo oficial lo está diciendo, entonces Claro. yo iría en contra de la ley. Te podría denunciar incluso Claro. según la ley. Claro, ¿Qué opinas de eso tú? Porque sí que yo ahí estoy contigo, ¿eh? Con lo de la expresión de género, para mí es yo muy importante. opino que para esos cambios drásticos se tiene que evaluar la situación. Bastante. No se puede dejar que ir por libre. Vale. ¿Te refieres a evaluarla con unos psicólogos o con algo? ¿O qué? Claro, a tener un respaldo, Como estaba antes. un respaldo, de, Estaba un antes. respaldo de profesionales que hagan consenso y digan, vale, esta persona tiene que poder cambiarse de DNI porque Que ha no han pasado estafado, vamos. una serie de pruebas, hemos evaluado su situación y consideramos que sí, que es válido. Que otra cosa es que tú te quieras poner faldas, que tú te quieras vestir de una forma, que tú tengas tu expresión de género distinta. Ahí puedes hacerlo directamente, no tienes, pero otra cosa es ya cambiar documentos oficiales o tener que hacer... Ahí ya no estarías tan... Ahí ya no estaría tan, porque es que tú imagínate Te lo que... digo porque tengo amigos que ahora van a tener la segunda visita, amigos que son como yo físicamente, y se están cambiando de género. Se está cambiando legalmente por Sí, la para ley evitar trans. las denuncias. Sí, para evitar mil historias, ¿no? Y creo que ya el 28 tienen la segunda vista y en el momento que lo reafirmen tienen un mes y ya se cambian. Y no han cambiado en nada. O sea, son, como me está viendo todo ahora mismo, con barba. Te lo digo por eso, ¿eh? Porque sé, es que lo sé de primera mano. Pero eso con qué pretexto, ¿por qué lo hace? Pues por lo que decía él, ¿no? Porque legalmente hay una serie de... No sé si llamarlo privilegios, pero sí unos derechos que tienen las mujeres que no tienen los hombres. Sí, en son España. unos privilegios, porque el sí y solo sí. Sí, sí, claro. Para mí son privilegios, ¿no? Pero para que la gente lo entienda, pues tiene unos ciertos derechos que los hombres no tienen, ¿no? Una presunción de veracidad a la hora de denunciar por violencia de género, una serie de ayudas, por ejemplo, las pruebas de policía para entrar a policía son más fáciles para mujeres que para hombres, entonces muchos se cambian de sexo para poder acceder a esos oficios. Claro, no lo hacen por arte de Billy Bill Locke, ¿sabes? Sino que son conscientes de que lo van a hacer para protegerse o para, venga, pues quiero presentarme a la Guardia Civil. Pues si me hago Me sorprende mujer... esto, no sé qué pensará. Eso está pasando, ¿eh? Lo sé porque lo conozco de primera mano. Alejandro, ¿qué piensas de esto? ¿Qué pienso? A ver, que Y, como- y perdón, y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho tú. Yo para mí pienso igual en eso. De hecho, a mí me han tachado De Mira, transfoba y de todo, ¿no? de machista, de que madre mía qué ideología tiene, qué anticuada, de todo, todo Si no, mal, el machismo todo es una mal, ideología, ¿no? Como- todo mal. En mi generación, la cruz. No, el que esté en contra del relato oficial y del relato que marca la Unión Europea y organismos supranacionales, el que esté en contra de la ideología de género, vamos a decirlo claro, eres transfobo, eres Pero no machista. solo eso, por ejemplo, en el mundo de Instagram. Pues yo he ¿Del? tenido de Instagram. Sí. Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas pues bastante influyentes. Y ciertas personas que eran cercanas a esas personas influyentes se aprovechaban de su influencia para coaccionar a las personas y dándole acceso fácil a ciertas medicinas, Buah. darle acceso para poder automedicarse. ¿Por qué? Porque farmacéuticas contactaban con esa gente con muchos seguidores, le decían, bueno, tú que vas con tu ideología, lo puedes decirle a la gente qué hacer, darle da un descuento. Y claro, tú tienes personas medicándose solas. A muerte, claro. Claro, sin saber ni los efectos secundarios que tiene, ni que por qué le está pasando, por qué están teniendo determinados cambios de humor, por qué le están pasando algunas cosas físicas y psicológicas. Porque vamos a ver, tú cuando alteras el equilibrio químico de tu cuerpo, tú generalmente tocas hormonas. ¿Y qué pasa si tocas hormonas? Pues que a lo mejor pues tú empiezas a experimentar trastornos mentales, pasas periodos en los que estás simulando enfermedades mentales graves, y eso, dejar a gente que se exponga a eso sin darle un respaldo, y ya no solo enfermedades mentales, que también
o sea, te destroza, sino que físicamente puedes tener cambios irreversibles. O sea, te puedes estar jugando desarrollar una osteoporosis temprana, te puedes estar jugando tener un cáncer, te puedes estar jugando morirte antes. Sí, o amputarte el miembro. Y luego, y eso es otro. Y luego querer volver atrás. Eso no se puede. Eso se estuvo promoviendo durante muchos años, pero nadie sabía que en verdad, si tú has nacido hombre, tus hormonas, tu equilibrio biológico, tú no lo puedes, o sea, eso no se puede cambiar. O sea, tú si te quedas sin tus genitales, muy probablemente pierdes el equilibrio biológico. O sea, no hay medicina que compense eso. A lo mejor pues puedes tener suerte de que te afecte menos, pero casi siempre estarás muy mal. Vamos, ahora la tacharía. Eso ya sabes que eso, vamos, te harían la cruz ahora mismo. De hecho, el hace colectivo, poco vamos. leí un reportaje de dos hombres. Te llamarían, de hecho, biologicistas, por lo que acabo de decir. Pero es que yo no he hablado sin conocimiento. Yo Claro, tengo de ciencia cerca hostia. mía un montón de personas que son profesionales, que han estudiado todo ese tema porque han tenido pacientes trans y se han informado bien para aconsejarles bien y han llegado a esas conclusiones de Eso es ciencia, es que eso que- no se puede arreglar. Pero entonces, bueno, Alejandro, perdona. No, dime. Comenta tú y luego ya, si se me ocurre la pregunta, la digo. Es que, no, digo... esto... Mucha idea. Es que de son, golpe. claro, son tantas cosas. Vamos a ver, esto, ¿hacia dónde está derribando este... Derribando, sí, sí. Derribando. Buena Derribando, palabra, ¿no? ¿Hacia dónde va esto y por qué este tema está tan en auge o toca tanto y hay tanto...? Es que, empieza tú. Es un tema que me explota la cabeza. Ostras. ¿Que hacia dónde va? ¿Pero te refieres al tema de atrás, el tema español o...? Sí, a lo mejor la desinformación que hay o por qué se está haciendo tan mediático este tema, que hay consecuencias Lo que estaba ahí hablando ella, ¿no? Sí, qué consecuencias hay que detrás, que hay mucha gente también que no está por eso que como hoy se debata este tema. Hombre, pues es una forma de desviar la atención, porque hay muy pocas personas... A ver, si medimos por porcentaje, hay muy pocas personas trans en España, entonces es una forma de desviar la atención de los problemas reales, ¿no? Y de los problemas importantes de la inflación, de precisamente de cómo se mete lo de la ley trans, es un ejemplo de cómo el Estado se puede meter hasta en la sexualidad y se puede meter a regir, y se mete de tal forma que ella... Y yo creo que aquí todos estamos hablando de lo mismo, que estamos hablando de una cosa que nadie comprende, porque es como el Estado metiéndose donde no debe meterse, no sé si me explico, Sí. regulando en la vida íntima de los demás, La vida privada. diciendo cómo piensan, diciendo cómo sienten, no sé, decir, a ver, una cosa es, por ejemplo, cómo estaba antes la ley, que yo sí que entiendo que hay que como regular unas cosas, eso me parece bien, pero otra cosa es ahora después, ahí lo que te queda claro es que te cambian, son las jugadas, ¿no? Cómo el Estado te puede cambiar las reglas del juego en cualquier momento. Y eso te crea tal confusión y tal indefensión. Y como lleva por detrás todo un discurso de si tú no estás de acuerdo aquí, eres machista, o eres de derecha, o tú es que votas a vos. Como hay tanta ideología detrás y como al mismo tiempo se está jugando con una confusión, ¿para qué? Para ganar votos, para que digan, bueno, pero en el fondo no deja de ser una forma más una forma más en donde se manifiesta la manipulación y las consecuencias de la confusión posmoderna, ¿no? De hecho, si no sabemos ni lo que es un hombre y una mujer, o no sabemos ni lo que es izquierda o derecha, pues ¿dónde vamos ya en la vida? O sea, es decir, lo normal es que la gente esté Si pierdes la identidad. claro, entonces cosa que le interesa perfectamente al poder. Entonces yo creo que si tuviera que decir hacia dónde vamos a cada vez una mayor distracción, como una distopía de todo lo que está pasando, la disfunción de los valores nietzscheana, ¿no? Esto que decía Nietzsche, pero ya llevado al límite, y como abertura total. Al mismo tiempo que el poder se acerca cada vez más a una dictadura, o se hace cada vez más fuerte, o sea, es decir, vamos a una distopía cada vez mayor, o sea, Sí. porque realmente los problemas importantes es que tú tengas dinero, para construir una casa, que tú si quieres tener una pareja, tú puedas comprar una casa y puedas salir adelante con ella y que puedas tener hijos, o sea, es decir, al fin y al cabo la especie
se fundamenta porque tú tienes que tener hijos, ¿no? No sé si es Sí, si no, sí. es lo que nos hace... Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, yo conozco a Pero es mucha que parece gente mentira que estemos hablando de de esto, mi ¿no? círculo No, pero es que es de lo que se que está a mí me hablando. dicen, Claro. a mí me tachan de decir, no, pero tú no puedes pensar en eso ahora mismo, pero si eres muy joven, si tú, yo ya cuando tengas 30 y tantos años ya puedes, y yo en plan, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? O sea, que me espere a que tenga 32 años Pues para pensar en esos temas. Para pensar en formar una familia, por ejemplo. Sí, que me espere. ¿Por qué? Porque dicen que es que no, que el camino que he escogido yo, que estamos todos en el mismo camino y que todavía tardamos bastante más, porque que si tenemos que formarnos, que si... Hay temas que son muy importantes. ¿Dónde van nuestros impuestos? ¿Por qué la subida de autónomos? ¿Cómo sube la inflación? ¿Por qué solo hay un discurso sobre el tema de Rusia-Ucrania? Solo hay uno. ¿Y por qué, por ejemplo, censuraron a los medios que daban la otra visión, que era la visión rusa? No estamos en una democracia, vamos a ver las dos visiones. Claro. Es decir, porque ahí estamos en una cosa que nos afecta directamente, porque por el Nord Stream, es decir, nos afecta directamente a nuestra economía, y el Nord Stream era una cosa muy buena para Europa. Eso ya no existe, ¿no? Por ejemplo, el Nord Stream, la ruta del gas, ¿no? El 2. Etcétera, etcétera. Entonces, hay esos temas, yo creo que sí que afectan a una gran parte de la sociedad. Sin embargo, estamos poniendo el foco donde les interesa al poder. Al poder le interesa que hablemos de esto, de que tú tengas el problema de los 32, de que los hombres sean, seguramente tus compañeros son más niños, porque es lo que le interesa al poder, que no haya hombres que levanten su voz y que digan, bueno, hasta Yo aquí. estuve el otro día en No una sé si me fiesta explico. y la mayoría de hombres estaban sentados jugando a la consola. No había manera de que empezaran a interactuar, y ya cuando se cansaron de jugar, entonces empezaron a interactuar. Y yo en plan mirando y diciendo, sí, parece que estoy enfrente de niños de 15 años. Cambia de amigo. Tengo muchos amigos de distintos círculos. Esos amigos por lo menos aléjate. Pero yo me quedé muerta, porque era en plan, vale, está muy bien tener hobbies, tal, pero en una fiesta grupal. sí, una despedida de un amigo. Por ¿Y están ejemplo, jugando Sí, a ver, que un rato, pues bueno, vale, pero cuando tú quieres interactuar con la gente y sacar algún tema de conversación chulo, pero está la gente distraída, es como... Las únicas que estábamos interactuando éramos las chicas, que estábamos haciendo cosas de persona normal en una fiesta. Las mujeres que por lo normal también maduráis antes. Lo que pasa es que ahora como se madura tan tarde, te encuentras chavales, ¿cuántos años tenían? ¿Tienen ellos, más o menos? 20 y poco. 20 y pocos años, ¿no? Pues como si tuvieran 13 años, ¿no? Yo recuerdo ver a uno de perfil. Parece que hay y como una década de... Quedarme mirando y o más. decir, Sí, pero una década. es como si tuviera 15, 17 años. Una década de atraso, ¿eh? Antes os he hecho la pregunta del futuro. Y ahora quiero hacer la pregunta. La generación que viene, ¿cómo la veis? Pero una cosa que sí que dijo Amparo, y que aunque no esté presente la quiero traer, es verdad que maduramos más tarde, pero una vez que maduramos tenemos muchos más recursos que las personas antes para afrontar los problemas del presente de ahora. Como recurso? Porque, por ejemplo, ahora mismo el tema de gestionar las emociones, las enfermedades mentales, lo tenemos bastante más en cuenta que antes, porque antes tú tenías que centrarte única y exclusivamente en sobrevivir, no tenías tiempo para pensar, y ya cuando pasaba la guerra, o cuando tú ya... cuando te refieres, vale. O cuando tú ya, pues, habías formado tu familia, ya había ganado suficiente dinero para tener tu casa, ya entonces te ponías a pensar en eso si es que te habían entrado ganas de tirarte por la ventana. Pero ahora al menos por esa parte sí que tenemos más calidad de vida. Pero la generación que viene es una generación idiotizada. ¿Tú crees es que ahí voy a dar un poco de debate, ¿no? Claro. ¿Tú crees que tenemos más calidad de vida, por ejemplo, ahora que en los años 90? ¿O que a principios de los 2000? Donde mi padre con un sueldo solo alimentaba a 3 hijos que somos y mi madre era ama de casa, ¿se podían comprar una casa con un sueldo? Porque eso lo he vivido yo. Ya. Yo creo que lo hemos vivido más de uno. Yo creo que hoy en día no estamos tan bien como parece. Sí que es verdad, comparado con hace más años, sí, claro, ¿no? Los 50, hace más los años, 60. pues sí que es verdad que en el médico si tienes algunas enfermedades, pues no te mueres de una infección, por ejemplo. Sí, hay más información también sobre Sí, muchas cosas, pero... algunas cosas están muy bien, pero sí que es verdad. Pero yo creo Sí, que ahora sí mismo- lo del no poder comprarse una casa con un sueldo, eso sí que me ha tocado, porque yo, por ejemplo, tengo una amiga que hace poco que se ha comprado una casa y tiene una hipoteca, y es que es verdad que llama la atención Que hoy ni trabajando los dos. lo poco que va... ¿Qué? Hoy ni trabajando o las dos te puedes comprar. Lo poco... Lo poco que te puedes comprar
con el mismo dinero, en plan, el dinero de ahora, o sea, Sí, con el valor de del ahora, dinero, 100 claro. euros de ahora. Claro, Con claro. 100 euros de ahora, ¿qué Claro. puedes hacer? Pues puedes hacer Nada. el 50% menos de cosas que antes. Ahora mismo, el otro día, comprando en el Carrefour, una cosa estándar que a lo mejor antes te valía 1 euro, vale 2,50 o 3,50. Claro, ahí tiene que Y ver tú te mucho quedas también lo que mirando dices. los precios de las cosas fijamente y dices, pero si esto, yo que sé, una tortilla de esta ya hecha, si esto debería de valer 1 euro, porque vale 2,50. De verdad que vale tanto hacer esto, pero si compras los precios de las frutas y las verduras también han subido. No, los alimentos en general. Y los Claro, sueldos eso- tampoco suben mucho. Los sueldos son una miseria. Porque en otros países sí que es verdad. Yo tengo gente que está trabajando fuera, en Inglaterra, en Londres, y sí que es verdad que su sueldo se ajusta bastante a la calidad de vida que tienen ahí. Que se encuentran, por suerte, están a gusto. Pero vamos, aquí Yo- ahora mismo... No, no. ¿Qué? Vete a Madrid o vete a Barcelona, a ver quién puede vivir con 1.000 euros, cobrando 1.000 euros. No. No te da ni para medio Es que alquiler. compartir piso con 5 personas. Y si Mínimo. eso, para mí, no es vivir con dignidad, eso. Por eso digo que en los 90 sí se podía, por ejemplo. O en los ¿Qué? principios de 2000. Hay una- Perdona, tú recordarás, tú eres más o menos de mi edad, ¿no? Que no sé qué edad tienes. Yo tengo 49. Bueno, no, es más mayor que yo. Bueno, yo, Parece que se yo cuida 32, bien, ¿verdad? Alejandro es- Está nuevo. Yo recuerdo es cuando más era pequeño que viví el final de las pesetas. Y yo recuerdo que mi madre me daba 1.000 pesetas, que son 6 euros. Y yo me iba al cine, cenaba y todavía me sobraba para irme al Segapá. Hoy con 6 Al euros Segapá. no te vas ni al cine. Ni Eso es al lo que cine. estabas hablando tú, ¿no? Al Sofacá Yo digo te que van yo creo ahora. realmente que en la década del 90 se vivía mejor en cuanto a económicamente y con más dignidad que ahora. En cuanto a los salarios, en cuanto al acceso a la vivienda y demás. Pero también tenían menos acceso a la información. Y tampoco había estos debates, por ejemplo. Ni había Y esta ta- cultura de cancelación, había más libertad de expresión. ¿Sabes? O sea que Sí, yo te lo pero- juro que preferiría vivir ahí, ¿eh? Pero yo te voy a decir una cosa, el poder acceder a la información y el poder interactuar con Internet, las claro. personas de forma tan global, porque yo, por ejemplo, yo tengo amigas que son inglesas y yo puedo hablar con ellas de lo que, en plan, Correcto. yo puedo coger y llamarla en un momento y ponerme a hablar con ellas. Correcto, eso, hombre. O si necesito buscar recursos en internet, anda que mis compañeros y yo no tenemos que utilizarle en internet o cada vez que tenemos que hacer algún trabajo necesitamos información complementaria y no tenemos que recurrir a un montón de bibliografías. Sí, el internet, la verdad que eso sí. Aprendemos a filtrar información de otra forma. Pero aún así preferiría que no existiera internet. Y volver a la época anterior, ¿eh? Hay una pregunta que quiero hacer. Pero lo entiendo. A ver, ¿eh? a mí me gusta internet, pero también me gusta tener mis recursos físicos de, por ejemplo, yo tengo una recapitulación de información que a mí me interesa y cosas, pero lo tengo en formato físico. En Sí, sí. libreta, en escrito a mano. Claro, me sí, niego a yo- utilizar las tablets. Claro, yo me sí, niego. Si yo no me refiero al plan tecnológico, sino que es verdad que Internet tiene, bueno, como dice, que ahí no estoy del todo de acuerdo con Escotado, ¿no? Que dice que tiene la biblioteca de Alejandría, ¿no? También hay mucha mentira en Internet. Sí. Y depende que leas en Internet, porque si te lees los periódicos de sistema y te lees la propaganda de guerra que se está haciendo ahora mismo con la guerra de Ucrania, porque ahora mismo es todo propaganda que viene de Reino Unido. Todo lo que lees en todos los periódicos, en todas las televisiones es propaganda. Eso también lo puedes hacer por internet. O sea que internet es verdad que sí nos da una capacidad A de ver. estudio y de tal, pero también hay mucho engaño, ¿no? La fake Pero news por que eso llaman. tienes que tener fuentes fiables. Yo, por ejemplo, sé de mi universidad qué profesores, qué personas me dan mucha información muy fiable de su propio campo Claro. y que me han demostrado Claro. que eso es de verdad fiable. Claro, por eso hay que tener pensamiento crítico. Quiero haceros una pregunta. Para un poquito de- Que arda esto. Alejandro, Conchi, Moisés, el COVID, en la pandemia, Nos van a echar de aquí. No, no. en- ha abierto una brecha que era ya mejor visible, pero no queríamos verla, de censura, de mentira social y de manipulación de una manera bestial. Manipulación. Yo lo que vi fue mucha manipulación, porque yo ver a mi madre muerta de miedo, echándose gel por las manos, por el cuerpo, con un ataque de ansiedad cada vez que venía de comprar, que no quería que fuera yo a acompañarla porque decía que yo era una descuidada que le iba toqueteando todo, que seguramente traería 7 plagas a la casa. Y yo decirle, mamá, si no nos hemos muerto, si no me he muerto el día de antes, que estuve rodeada de 80 personas porque estuve andando por la calle y estuve entrando que sea al Carrefour y el día antes estuve con mis compañeros cenando, no me va a pasar nada. O sea, no creo que lo vaya a pillar nada ahora. Y además, si tú tienes un sistema inmunológico fuerte, por muy rara que sea una enfermedad, y también una enfermedad que se supone que es muy vírica, una enfermedad cuanto más virulenta es, menos agresiva tiende a ser. Entonces, si es algo que se propaga con mucha facilidad, no será tan agresivo. Pero eso sí que es verdad, que
también, por otro lado, tenía la perspectiva de personas que trabajaban en sanidad, que estaban en una planta que con mucha gente que les llegaba afectada, que estaban, y sí que es verdad que decían que a determinados colectivos eran muy vulnerables y que había que tener precaución por esos colectivos. Entonces, claro, yo por un lado, por mí, tenía el sentimiento ese de decir, a mí no me va a pasar nada, pero por otro lado decir, ostras, pero si tenemos a alguien mayor en casa, entonces tampoco no es conveniente que tampoco nos expongamos mucho. Pero claro, tú luego te paras a pensar y a decir, sí, pero ha pasado no medio año, ya cuando había pasado 1 año y medio, 2 años. Decir, sí, pero yo necesito hacer mi vida, yo necesito estar en contacto con gente joven que me va a dar algo y necesito socializar y necesito exponerme al peligro. Entonces yo veía bien que las personas que no fuéramos tan vulnerables, pues que pudiéramos hacer la vida normal, y tener a las personas que fueran más vulnerables, pues hasta que estuviera la situación mejor, se estableciera más la enfermedad, se controlara más cómo se propagaba, pues que tuvieran más recaudos. Pero eso tampoco es malo, porque también son personas y también necesitan socializar. De hecho, una de mis tías mayores me dijo, pues Conchi, yo prefiero morirme, si me tengo que morir, prefiero morirme ya. Entonces yo, a mí que me dejen socializar, que me da igual enfermar. Entonces tienes muchas opiniones de ese tema. No sé qué piensas tú, Alejandro. Sobre el coronavirus. Bueno, no sobre el virus en sí, sino sobre la tapadera social que se ha destapado, ¿no? Mucha gente ya pues se cuestiona dónde vivimos. Sí, que a raíz de lo que llaman pandemia, que... Pero primero te voy a contestar la pregunta anterior, que no tuve oportunidad de responderla, sobre las nuevas generaciones. Sí, exactamente. A ver, yo creo que ninguna generación se libra de una guerra. El problema es que una cosa es que tiene sus desafíos y tiene y en ninguna generación, en todas las generaciones hay héroes, y hay cerebros brillantes, y hay personas muy valiosas, y hay personas que caen en batalla, ¿no? Entonces hay víctimas. Entonces lo que quiero decir es que la próxima generación va a ser igual que las otras. Lo que va a ser diferente es lo que se va a enfrentar, aquello con lo que se va a enfrentar. Es decir, por ejemplo, la guerra actual que estamos viendo, la idiotización, la guerra de la ideologización, la guerra de la manipulación, pues yo creo que ya si a eso le suman la inteligencia artificial, pues ¿a dónde va la...? Pero al final el ser humano, antes había guerras con las guerras napoleónicas, las guerras médicas, guerras entre imperios. Bueno, ahora van a ser guerras de otro tipo, pero que no dejan de ser tan o sea, es decir, aquí vivimos una ilusión de confort, pero este confort tiene un precio, y el ser humano, quiera o no quiera, antes o después tiene que enfrentar cuestiones trascendentales, como formar una familia, tener un hijo, si quieres tener un hijo o no, formar una familia, y tiene que afrontar unos desafíos, porque los problemas van a llegar, y cómo los afronte. Entonces, claro, bueno, no puedes evadir los desafíos que te va a poner la vida enfrente. Es como renunciar a vivir. Exacto. Entonces lo que yo creo es que la próxima generación pues va a ser igual de valiosa igual de valiosa que otras. Si las otras lo han sido, esta también lo va a ser. Lo que pasa es los problemas que se van a enfrentar van a ser muy diferentes, ¿no? Es decir, antes el que vencía a lo mejor una guerra era quien conseguía vencer, o un ejército, o un coronel, aunque bueno, yo qué sé, yo a los coroneles los compararía ahora con entrenadores de fútbol, ¿no? Que creo que son los que cumplen un poco esa función. Pero digamos que había personas libres y que incluso estaban dispuestos a ir a la cárcel en su momento, en otras épocas, y bueno, ahora mismo y en el futuro, pues también la nueva generación va a haber personas que van a decir, oye, esto es mentira. ¿Tú crees que el pueblo español... Salir de la caverna. ¿Tú crees que el pueblo español Matrix, ¿no? es igual de valiente que el de la guerra civil? Bueno, eso lo hablaba muy bien Trevijano, ¿no? Trevijano tenía una teoría que me parece... Bueno, es que Trevijano es un genio, ¿no? Yo te quiero decir que recomiendo a todo el mundo que conozca a Trevijano, ¿no? Y sus teorías, sobre todo sus teorías, ¿no? Yo cuando conocí a Trevijano, lo conocí en el año 2012, y yo dije, este tipo está pasado de vueltas, este tipo no da una, este tipo no sabe en el mundo que estamos viviendo. Y me reí de él. Y al año y medio después me di cuenta que todo lo que él había dicho se había cumplido, ¿no? Decías, el gobernante griego, ¿te acuerdas? Tsipras. El Tsipras, es un socialdemócrata de cajón, esto es todo fachada, esto no va a ningún sitio. Llegó hasta que le dejó la Unión Europea. Exacto. Y dice, esto no va a ningún sitio, esto es toda una farsa. Y ahí Podemos también. Y yo me reía, entonces yo fui viendo que este señor tenía razón en todo, y entonces al final lo que hice fue durante 6 años
yo estaba en México, pues escuchaba sus programas, hacía programas diarios de cada 2 horas. Yo le dedicaba 1 hora y media, 2 horas a escuchar todo como diciendo, a ver, yo no sé nada de esto. Yo pensaba que sabía de política porque por la televisión, porque votaba, porque claro, si yo pensaba que estaba en democracia, entonces Pero ya te empieza a roncar los esquemas y ahí empiezas a decir, a ver, si este señor que tiene 80, dice, a ver, este señor ha leído todo. ¿Y yo qué libros de política he leído? Si yo habré leído de lo que es habré visto películas, sabré de discos, sabré de literatura, pero de política he leído a Robert Mitchell, he leído a los libros de Maquiavelo, a Thomas Hobbes con profundidad, a Thomas Paine, no. Y este tipo para él es como recitar el catecismo. Entonces dije, bueno, aquí hay un déficit que yo por votar o por comodidad pienso que... Pero no. Estaba en la confusión. Estaba en la confusión y entonces ahí ya estuve 6 años escuchando. Y todavía no me atrevo mucho a hablar porque tengo mis déficits, no es mi tema. De hecho, no me siento cómodo hablando de esto, pero bueno. Entonces, Trevijano, que era un señor que era uno de los más grandes sabios como persona no lo conozco, a lo mejor era horrible como persona, yo ahí no entro. Lo que sí que tengo claro es que era uno de los más grandes sabios que ha habido en España, ¿no? En el siglo XX. Pues Trevijano tenía la teoría de que España, lo que nos pasa ahora, es porque el heroísmo, los valores ideales que teníamos como pueblo, murieron con la guerra civil. Es decir, en la guerra civil hubo gente que a lo mejor estaba equivocado, ¿no? Porque decía, pero tío, creía en el comunismo. ¿Fue una guerra ideológica? Sí, creía en el comunismo, cosa que me parece maravilloso, que tú creas en el comunismo, no tengo nada en contra. Pero sobre todo lo que me parece maravilloso es que estás dispuesto a dar la vida por el comunismo. Gente que está dispuesta a dar la vida por Franco, gente que está dispuesta a dar la vida por eso te he preguntado, ¿tú crees que eso hoy existe? Por lo menos de manera amplia. No existe. Nadie está dispuesto a dar la vida, casi nadie está dispuesto a dar la vida por nada. Y de hecho, lo que se lleva, porque el poder es el que marca la forma de pensar que tenemos. De hecho, el debate que hemos tenido, Trump, no es un debate, es un debate que estamos reaccionando a lo que el poder... Me explico, no es un debate que a lo mejor nosotros por lo general tendríamos. A lo mejor nuestro debate sería, oye, ¿qué discos has escuchado? ¿Cómo te va la vida? Sí. ¿No? ¿Qué película has visto? Pero es un debate. Entonces, el poder, ¿cómo funciona? El poder es totalmente corrupto ahora mismo, porque no hay como prácticamente límites. Entonces, ¿a dónde nos lleva? A que el cobarde, a que el que pacta, a que el que se calla, al que no dice la verdad, no se expone, pues tanto dinero y medra en la vida y puede seguir subiendo. Entonces, claro, ahora mismo vivimos en una generación en el que ¿quién está dispuesto a dar la vida por sus ideas? Yo no, ¿eh? Es muy fácil ahora mismo que te traicionen. Claro. Es muy fácil. Es muy fácil que tú tengas unas expectativas de un grupo de personas o que tú creas que tal y de repente esa persona, por lo que sea, le hayan dicho algo o le hayan coaccionado y diga, aléjate de mí, y te hayan traicionado. Y carecemos de sentido de lealtad hoy en día. Hay muy poca gente fiel y leal. Así es. Sí. Y lo primero que hay que ser leal que es a uno mismo. Pues imagínate, no eres leal a los demás, pero vas a ser leal a tú ti mismo. imagínate, no tienes ni tus propios principios claros, ni tienes ni tu propia forma de ser clara, ni el plan de vida, vas a dejarte como que te digan el plan de vida que tienes que tener y que te solucionen eso. No vas a tener ni ansia de tener las herramientas necesarias para tener la vida que tú quieres vivir. O sea, ¿qué clase de persona puede llevar una vida así sin tener ganas de morirse? Sin tener ganas de morirse, me quiero morir. Es que eso, yo ahora mismo... ¿Por qué hay tanta gente que va al psicólogo, casos de suicidio, depresiones? Desde que empecé ya son 11 por día. a enfrentar mis problemas y a ganar habilidades que me hacían falta, porque yo entré a la universidad y yo solo sabía matemáticas, yo no sabía ni física, ni química, ni sabía casi cómo encender un ordenador. Yo me sentía muy inútil y tuve que empezar poco a poco a paliar esas cosas. Entonces cada persona tiene su talón de Aquiles y tiene que paliarlo. Pero si tú a la gente no le dices eso, dices, muchacho, que esto lo puedes solucionar, que tiene solución, que tiene arreglo, fuérzate. Y dicen, no, es que esto no me voy a enfrentar. Sí, que es la generación de cristal totalmente. No lo voy a hacer. Y dices que sí, que venga, hazlo. Y tienes que obligar a las personas a que lo hagan. Y ya entonces cuando están haciéndolo dicen, anda, mira, pues tampoco era... Y el problema de eso, de que la sociedad se haya convertido en eso, es que también cae en el victimismo. E incluso lo que al final acaban pensando es que él no hace esas cosas, no por culpa de él, sino por culpa de los demás. Sí. De ahí vienen toda la identidad y todos los problemas ideológicos. Yo no puedo hacer esto por culpa de los demás, no por mí. Pero eso también yo creo que es porque
nos han desviado un poco de la definición correcta de felicidad de una persona. La excusa, el excusarse. Una persona se supone que es feliz si come, si puede dormir, si tiene sus necesidades básicas cubiertas, no le pasa nada. Todo lo demás que pase a lo largo de eso son paranoias. Entonces tú sí, en verdad... Sí, que si tú en verdad tienes... se ríe. Pero eso no es cierto, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, otra cosa es lo que te han dicho, sí. No, yo digo que en general... Lo que nos han dicho, en general, si tú tienes tus necesidades biológicas cubiertas, pues... vale que sí que tienes que tener tus principios, Sí, tienes que la escala tener de cosas. Mitchell, ¿no? Sí, pero Sí, claro, es una base para conseguir Claro. la felicidad, podemos hablar de eso. Lo primero. Y ya todo lo demás, pues en base a eso. Pero que tampoco hay que complicarse mucho la vida, que yo lo que creo es que a veces surgen problemas porque nos complicamos demasiado la vida. Ah, bueno, ahí tienes razón. Y bueno, estabas tú también diciendo lo de la pandemia, ¿no? Que le tocaba a él. No Sí. hemos ido otra vez. Sí, pues que vamos a ver. La pandemia puede ser que haya destapado el velo. No, pero está muy interesante todo Sí, lo sí, que has esto dicho. está muy Fíjate bien. lo que has dicho de la depresión, etcétera, etcétera. Ahí tiene un motivo de por qué no hay ideales. O sea, no sé si me explico. Ahí tiene un motivo de a dónde... Yo creo que la guerra actual es esa, la anorexia, la depresión, no sé si me explico. Pero bueno, es que había un momento que es que lo que tú estabas definiendo de situación social era... Ahí está, ahí es donde te quiere llevar el poder, ahí. Correcto. O sea, es decir, a que tú no tengas la capacidad de decir, bueno... Yo he llegado a ver a chicos, hombres, renunciar a, yo qué sé, a querer comer comida que le alimenten, a restringirse, a actuar, no sé, como con una idea rara que dices tú, esto no es un hombre, pero qué tontería, qué paranoia te estás metiendo en la cabeza. Ponte a hacer deporte y se te irán la mitad de paranoias que tienes. No, Quiero y- decir, que ponte me a vas a trabajar. decir que le quite el aceite a los macarrones. Anda ya, vete a mierda. Son los problemas del primer mundo que llaman, Pero ¿no? ¿qué es eso? Que yo me quedo flipando, digo, pero vamos a ver, pero tú no te das cuenta que estás más de la cabeza por esta razón, que no estás cumpliendo Bueno, tu razón biológica. Hay otra cosa, que es la feminización del hombre, obviamente, favorece al poder. Pues claro que favorece al poder porque no tienes nadie que se te revele. Si Claro. sois los hombres los que vayan a la guerra. Exacto. No y- voy a ir yo. Los hombres débiles... Hombre, yo espero que tú también vayas. y en cuanto a la... Ya, el futuro es jodido, Moisés. y por futuro soy. Sí, perdona, Alejandro. No. No, sí. Por terminar con la pregunta, para no dejarla en el barbecho, ya he intentar responderme, no sé si he conseguido, a la anterior. Lo del coronavirus, pues nada, simplemente lo veo como más de lo mismo. No lo veo, lo que pasa es que expone muy profundamente y a veces y con mucha claridad, para los que lo quieran ver, expone muy claramente los vicios del sistema y expuso muy claramente, casi como nunca, la naturaleza del lugar donde estamos viviendo. ¿Cuántos decretos salieron de Strangis los primeros meses que estábamos encerrados? ¿Cuántos decretos salieron de Strangis que solo se enteraba la gente que miraba y la actualización del boletín? Pero Claro. Eso que has dicho, Alejandro, ¿qué fue lo que nos demostró, nos destapó? Como... No, pues Pero que escucha que da igual que lo hagan a la plena luz del día, da igual, que no lo hicieran ahí porque la gente lo acepta igual. a ver, un gobierno O sea, que te es que ni encierra, siquiera. que pone en o sea, un gobierno que se salta la propia ley, bueno, Sí, la Constitución incluso. sí, aunque la Constitución... La no Constitución. La no Constitución, ¿no? No, lo que puse de manifiesto es en el sistema en el que estamos viviendo, en el que no hay una libertad. O sea, no hay una libertad no hay una capacidad del pueblo, o sea, o de los seres humanos que compartimos este sitio de poder dictar un poco lo que nosotros queremos, sino que estamos regidos por lo que dictan ellos. Y lo hizo de manera total y absoluta, de tal forma que yo creo que quedaron menos dudas. Ala, eso sí, siempre con la excusa de la... Aquí en el caso era la excusa de la salud. Pero lo que pasa es que esa excusa de la salud llevaba tantas contradicciones detrás y era un momento en el que la gente estaba tan en su casa que sí que saltaron contradicciones por todos lados. De hecho, a ver, el mismo gobierno ha llegado y ha dicho esta ley que pusimos fue ilegal. Porque bueno, ya... Pero se hizo y se puso y ahí están y no ha habido consecuencias. Cuando no tienes consecuencias de lo que haces, lo que estás también es enseñando a la gente a decir... A ser irresponsable en la vida, que también yo creo que es otro de los grandes papeles del poder, ¿eh? Enseñar a la gente a ser irresponsable, porque que creo que tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? Entonces,
hay algo que es muy importante, que hay un momento en que cada persona tiene que resolver ciertos asuntos con uno mismo y no tiene ni que andar culpando, ni denunciando, ni aprovechándose la ley. Hay momentos en que uno tiene que estar a solas y tiene que decir, esto es mío. Y bueno, precisamente en un momento, por ejemplo, en la pandemia, donde la gente miraba al otro, empujaba al otro y se desataba toda esta paranoia. Si es que, yo qué sé, si es que esto... ¿Qué momento más claro para ver...? El ojo ajeno. Vivimos en una mentira. Sí. ¿No, Alejandro? Pero ahora os voy a hacer yo una pregunta En una confusión. ¿Qué es peor? a vosotros tres. Pues, si me permite a mí decir una cosa antes. Sí. Sobre la pandemia. Vale, es que es distinto el tema de la pandemia. Vale, sí que pues sí. yo creo sinceramente que esto ha sido un experimento social de la élite. Directamente, que a través del miedo han visto cómo hasta dónde podía llegar la misma gente. De hecho, las denuncias que había la policía cuando llegaba a tu casa, casi el 90% eran denuncias de otras personas hacia otras personas, ni siquiera el Estado. Nosotros mismos nos controlamos nosotros mismos. Solamente tienes que coger esta taza como aquí y echar un poco de miedo, un poco de ley, un poco de lo que tú quieras, ¿no? Que azucia a la gente y que las manipule en la cabeza, y al final es la guerra de ellos contra nosotros. Para mí sí estamos en guerra, pero es la guerra de los poderosos contra la gente, directamente. No, ni siquiera ¿no? de la OTAN contra Rusia o contra China, ¿no? Que al final son el otro lado, ¿no? de la hegemonía mundial. Son la guerra de ellos contra nosotros, directamente. Y a través del miedo es como van a implementar todo. Y van a implementar las leyes que ellos quieran. Bueno, del miedo y del sistema que tenemos, claro. Ya tienen el sistema hecho, solamente tienes que azuzar un poco. Azuzar al avispero y ya está. Nada más que tienes que poner miedo en la gente para que... Vimos casos como gente diciéndole que nos vas a matar sin vergüenza a padres que salían con sus niños autistas de la calle cuando tenían derecho. Vimos a gente, eso yo lo recuerdo, a mí no se me olvida, espero que no se olvide nadie. Vimos a gente que no llevaba mascarilla en los supermercados porque tenía asma y la gente incluso la palizaba. Eso ha pasado aquí en España. Policías entrando en tu domicilio sin orden judicial, saltándose la ley. Eso es lo que está pasando, y eso se hace con el miedo. Y como la gente tiene miedo, toda la gente le dice que el estado de alarma fue ilegal y le dicen no pasa nada porque lo hicieron por nuestra salud. Eso me lo han dicho a mí. Que tienen miedo a que si te juntas con tu abuela, lo que te he dicho antes, la vas a matar. Si hablas con esta persona, cuidado. Nos decían hasta cómo nos tenemos que sentar Nochevieja, ¿os acordáis? A mí me llegó a decir mi madre que no me subiera en el coche, que me iba a dejar en tierra, que no me quería llevar en su coche, que vete tú a saber con qué persona había estado, que ni con mascarilla, que no, por miedo. que si no me vacunaba, que no me subía en su coche. Pero eso coche. es el miedo. Ya está, solamente tienes que meter miedo en la población y ya está. Pero que eso pasaría ahora y pasaría hace 2000 años. El ser humano se descontrola con el miedo al final. Yo por primera vez... Y además, perdona, ya termino. No. Hoy tienen un poder más grande para implementar el miedo que nunca, porque tienen los medios de comunicación, internet, que tú has dicho ahora mismo. Si el presidente del gobierno quiere dictar una ley, hace que en 5 minutos la conozca todo el mundo. Antes no pasaba. Y no solo eso, que tú, si quieres poner de moda algo, simplemente tienes que poner el dinero suficiente en los medios para, yo que sé, quiero poner esta estética de moda. Pero no cualquier persona me sirve, yo te pongo todo el dinero. Ah, sí, verdad. ¿No acordáis cuando directamente hicieron el simulacro de alarma en el teléfono? A cada persona. Eso fue increíble. ¿No acordáis? Sí. Yo recuerdo que WhatsApp a mí no me dejaban pasar mensajes de Telegram a WhatsApp. No me dejaban. Eso es el Estado. O sea, es que directamente la guerra es entre los gobernantes contra el pueblo. Directamente. A mí eso. Ya acabo. Sí, yo por primera vez, he estado, todo lo que hemos hablado, he estado totalmente de acuerdo contigo en todo, ¿eh? Solo en esta vez, en este discurso, no es que no esté de acuerdo, sí que tengo ahí mis dudas, ¿no? Sí, o sea, hombre, sí que estoy de acuerdo en el 80% de lo que has dicho, pero ya no tanto... Yo no lo tengo tan claro que sea un experimento, aunque parece, me explico, parece incluso de... Pero bueno, lo que te quiero decir... No me refiero a que lo hayan hecho todo a propósito para ver cómo... Eso. Sino que realmente ha sido un experimento sin quererlo o queriéndolo. O sea, no me refiero a que haya sido orquestado, ¿vale? Vale. Que puedo creerlo, hay gente que lo cree, hay gente que no. Pero sí que se ha visto, ha sido como un experimento social que los gobernantes han visto hasta dónde somos capaces nosotros. Eso sí lo han visto ellos. Aunque no lo quisieran ver, lo han visto, claro. Sí. Eso me refiero, ya. Sí, Yo no me voy a meter ahí estoy de acuerdo. en si existe el virus o no existe, en todo eso. Claro. ¿Qué te refería a eso? Sí, porque están luego las teorías que yo creo que... Claro, de lo que podemos hablar es de lo que hemos vivido aquí en España y de lo que hemos visto, Sí, pero de entiendo cómo lo que hemos tenido que teoría pasar. de gente que no han dejado de médicos incluso que no han dejado ir a la televisión a debatir.
Cierto. No ha habido un debate científico, porque yo sí que conozco muchos médicos científicos que están en contra del relato oficial en cuanto a la salud, ¿eh? Sí, y aparte, a ver, fíjate, yo sí que, por ejemplo, yo sí que creo que hubo un coronavirus, sí que creo que en cierto sentido tal, Yo en eso pero no- no voy a entrar. lo que sí que no me parece mal, lo que sí que me parece totalmente mal es que se metieran en gente que no quería vacunarse, se metieran en su libertad de vacunarse y encima como, ¿quién se ha creído que es para no vacunarse? Y ¿Y el pasaporte COVID? sí, ¿Y el pasaporte? Cuando decían que si tú te vacunabas no podías ya infectarte y luego resulta que sí, que se ha demostrado que sí, que ellos mismos lo han reconocido. ¿Para qué servía ese pasaporte si no era para un control absoluto? Porque los mismos camareros no estaban obligados a vacunarse. Entonces, Ya. ¿qué pasa? Yo que entro si me vacuno y el que está dentro a lo mejor no. Eso es control. sí, ¿Sabes lo que toca aquí? No. sí. No, yo quiero porque a mí también me controlan a veces para tocar la guitarra, como empezar estamos Sí, perdona, tío, que estamos en un programa de radio ahora mismo. Nada, no te preocupes. Sabes que había medidas como el pasaporte que claramente eran para controlar a la población, claramente, porque no tenía sentido. Sí. Yo Tiene sentido si tú te vacunas no puedes transmitir la enfermedad, eso sí. Mira, a mí lo que no me parece bien es que gente que estaba en contra del coronavirus, que no lo llevasen a debatir. O sea, por ejemplo, que no hubiera un debate plural. ¿Qué miedo hay a tener un por qué crees que no debate? había? Y no solo eso, que para hacer una vacuna tú necesitas muchos años para otra. poder desarrollar una vacuna, Eso otra, que claro. pase una serie de... que por prisa o por una situación precaria, eso no justifica el que hayas hecho algo que no esté terminado, o que esté mal hecho, o que se tenga que retocar, y tú obligues a las personas a exponerse a que algo entre en su cuerpo y que no sabes cómo les va a afectar. Hay muchas mujeres que, por ejemplo, han perdido su menstruación, han tenido cambios hormonales graves. Y aborto. Sí, y personas que han tenido derrames cerebrales. Ayer leí una noticia yo de que un chaval de 19 años ha conseguido demostrar mediante informes médicos que se ha quedado tetrapléjico por culpa de la vacuna. Y ahora está denunciando el estado de eso en España, ¿eh? Claro, entonces... ¿Por qué los médicos no recetaban la vacuna? O el mismo Novak Djokovic, ¿no? Era como un gran villano. O sea, Sí. no es ni un gran héroe ni O un gran Miguel Bosé. villano. No sé si me explico. O Miguel Bosé. Sí. Vamos a ver, los médicos... El problema, en mi opinión, de Miguel Bosé es que no supo... Sí. No supo explicarse, ni supo explicar bien. Totalmente. O sea, es decir, una persona que todos sabemos que se ha metido todo. Se ha metido de todo en Madrid y en todas partes. Bueno, Antonio Escotado también. Claro, y luego llegaba a un nivel de... Pero a ver, Miguel Bosé Yo creo hay que que también era por la también hay que apariencia física. respetarlo. También Claro, hay que pero yo creo que al respetarlo. final la apariencia física también hacía, la voz que no le salía, los ojos morados. Sí, mira, ahí yo estoy entrando en un terreno que no es realmente el que me interesa, pero comprendo perfectamente lo que estás indicando. O sea, sí. Y bueno, ahí, mira, ahí tiene una manifestación de lo que hemos estado hablando, ¿no? De medidas que supuestamente eran a favor de la salud, pero que tal vez estaban poniendo muy de manifiesto cómo pueden manipular el pensamiento de la mayoría de la población para ponernos en contra uno a otro y cómo pueden llegar a un nivel de control muy fuerte Lo del de los pasaporte estados, no tiene cosa sentido, que ¿no? si hubiera una libertad absoluta, bueno, En Estados Unidos, por ejemplo, no pasó. claro, tú llegas y dices, oye, que me han dicho que yo tengo que cerrar mi negocio, pero en la Constitución dice que yo tengo derecho a abrir mi negocio independiente. Yo tomo los riesgos. Yo me moriría por el virus. El que se va a morir soy yo, ¿no? Claro. Porque quien no quiera entrar aquí, eso no. Tú tenías que hacerlo. Ahí me refiero que se ve claramente la gran mentira que sustenta el poder. Es decir, ya se puso muy clara. Luego ya todo esto da lugar a todo tipo de teorías conspiranoicas, etcétera, que muchas tienen su sentido, muchas no lo tienen, Claro. pero yo creo que incluso hacen mal. O sea, Habría que darle voz. eso sí, habría que darle voz. Pero bueno, yo no quiero. Bueno, voz, me refiero, habría que haber un debate. Eso sí, estoy de Habría que haber un acuerdo. debate con científicos, no con un chamán. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Porque una Y de cosa hecho que iba a luego te pasaré decir... uno que Aparte, es que eso sería como ser adultos, ¿no? pero, Es que decir, eso es como pero que eso es la ciencia, ¿no? Claro. La ciencia no es debatir, no es la observación, no es dudar. es que No es dudar. A ver, se puede llegar a una teoría mejor, pero casi siempre cuando tú ofreces algo argumentado es una Claro, pero como no ha habido justificación debate no científica. lo sabemos. Una cosa que quería decir yo sobre los médicos es que muchos médicos trabajen en la pública, en la privada, siempre si tienen algún consenso y les recomienda recetar ciertas marcas,
y les dan un porcentaje por cada firma que hacen de esa marca, de ese medicamento que recetan. La farmacéutica. Los visitadores farmacéuticos que llegan y le dicen, te doy un viaje para tu mujer, un reloj, pero me tienes que recetar este tipo de marca. Eso pasa todos los días, en la sanidad pública, ¿eh? Eso es así. No sé si lo tenemos claro, ¿qué pasa, no? Sí, eso no hay ninguna duda. Eso. Cuando a lo mejor hay un medicamento que es genérico, ¿no? Y que incluso es más barato y hace lo mismo, ¿no? Dos personas sociales que tenemos aquí, Alejandro y Moisés. Es decir, Alejandro, ¿qué quieres tú representar muchas veces con tus libros? Eso para ti. Y Moi, una persona social que entrevista a mucha gente de la calle, una persona que pisa la calle. ¿Qué ves de la gente? ¿Cómo ves el exterior? Y tú, Alejandro, lo que te he dicho, ¿qué quieres representar con tus obras que muchas veces tienen muchos mensajes dentro? Sí. Que comience por Alejandro, venga. Sí, comienza. Pues depende, a veces, sobre todo al principio, con Bruja y con el jardinero, digo, con Bruja y con Martillo, no lo tenía ni claro ni yo. Más que nada expresarme y a partir de ahí, pues bueno, ya se irían surgiendo los mensajes. En el jardinero y en un reino oscuro lo tengo bastante claro, ¿no? Lo que quiero representar, bueno, hay muchos mensajes ahí que están, muchas metáforas que están ahí diseminadas, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que intento es exageradamente hacer un retrato de la sociedad contemporánea, pero llevándomelo fuera, ¿no? Llevándomelo a un tiempo como hacían los viajes de Gulliver, como hacía Jonathan Swift con los viajes de Gulliver, qué bueno. O Voltaire con Cándido, ¿no? Pues hacer un retrato del tiempo moderno, pero llevármelo a otro tiempo, porque la literatura yo creo que tiene un valor, que es la posibilidad de superar el tiempo. Entonces, si yo quisiera hacer libros para vender o para, pues lo centraría ahora, pero bueno, mi idea es hacer libros que puedan perdurar. Entonces lo que intento es, de esta situación caótica, hacer libros que reflejan esta situación caótica, pero que sirvan para todos los tiempos, ¿no? O sea, es decir, que reflejen. Entonces, bueno, en ese aspecto, pues yo creo que intento representar el odio, que es el odio que yo creo que rige en nuestra sociedad actualmente. Está muy oculto, pero está ahí, la avaricia, la envidia, el poder sin límites, en fin, toda la gran falsedad de la política, de nuestra sociedad, cómo el arte se ha corrompido totalmente a imagen de la política. Por ejemplo, en un reino oscuro lo vemos con la figura del marchante y del paisajista, etcétera, etcétera. No sé, es decir... Pero qué gran persona es. Muy interesante, pues yo puedo lanzar una pregunta así ya, porque yo me tengo que ir dentro de Todo poco. tuyo, Moisés, no te vayas, por favor. Aprovechando tu capacidad filosófica para analizar las cosas, que creo que tienes, ¿qué es para ti el concepto de autoridad? Y ya... No lo tengo claro, la No, verdad. hablando del poder, por ejemplo, hoy en día la autoridad sanitaria, la autoridad policial, ¿no? Se rigen como personas que defienden una autoridad, ¿no? El policía es una autoridad ante ti, el médico es una autoridad, el profesor en el colegio es una autoridad, ¿no? Pues yo pienso que, a ver, yo pienso que por un... La verdad es que si te digo la verdad, cuando no lo tengo claro prefiero no responder, pero bueno... No pasa nada. Es que no lo tengo claro. Yo te diría que es una ¿A ti? figura que a mí me infunde respeto. Te infundo respeto. Pero tiene que ser un respeto justificado, porque si no, esa autoridad a mí no me serviría. O justificado o infundido por miedo. Claro, ¿cómo Porque, por ejemplo, cuando eres pequeño, tú le tienes respeto a tus familiares, a tus padres, a tus hermanos mayores, pero también en parte porque O miedo. les tienes miedo. Que no es lo mismo respeto que el miedo, ¿eh? Pero una autoridad te infunde en parte miedo. ¿Por qué te infunde miedo? Porque tus acciones tienen consecuencias. Entonces esa autoridad, sobre todo, es autoridad porque el que tú actúes de una forma que va en contra de esa ideología causa consecuencias que son malas para ti. Correcto. ¿Y por qué se le tiene un ¿Por qué se acata tan fielmente las órdenes de las autoridades, tanto de las sanitarias como de los profesores, porque lo has definido creo que perfecto para mí? Por ejemplo, un profesor, ¿vale? Un profesor te infunde autoridad. ¿Por qué te infunde autoridad? Porque si te basas de listo y a lo mejor, pues yo qué sé, en un examen no te apetece mucho te apetece poner las cosas de otra forma, pues el profesor a lo mejor coge y dice, no,
y te suspende. O sea, tienes que ser como lo suficientemente inteligente como para decirle a esa autoridad las cosas de la forma que quiere que se las diga. Claro, pero está mal visto, ¿no? También desobedecer a la autoridad. Sí, Cuando sabemos que sí que es verdad que cuando una autoridad es un poder. Tú puedes sobre entrar otros, ¿no? a un juego con una autoridad, pero tú tienes que saber las reglas del juego y tienes que saber cómo entrar. Por eso una yo gran siempre, respuesta, claro. siempre voy a ser partícipe de decir las cosas con bastante sutileza. Vale. Pero siempre dejar o sea, no perder tus ideas, sino que las tengas, pero que tengas la capacidad suficiente para transmitirlas de tal forma en la que las personas no te tachen así, te crucifiquen, sino que puedas entrar en tacto con ellas. Claro, yo me refería más a un pensamiento filosófico, ¿no? Como el anarquismo, ¿no? De que todo poder corrompe al final, ¿no? Y todo poder siempre tiende a aprovecharse sobre el que pueden, ¿no? Y la autoridad al final es un poder hacia otras personas también, ¿no? Y yo creo que incluso a veces, no sé si vosotros lo pensáis, es un deber moral desobedecer a la autoridad y desobedecer al poder. A eso me refería, no sé si me había entendido bien. Sí, yo te voy a responder con honestidad. Vale, eso es lo que quiero. Yo, en la oposición en la que me encuentro, si no me interesa desobedecer a la autoridad, no lo voy a hacer. Claro, por Dios. No lo voy a hacer. Claro, pero si te interesa. Me refiero, ¿por qué está mal visto en la sociedad que tú desobedezcas a una autoridad? Porque a lo mejor no desobedeces de la forma correcta, sino que desobedeces de una forma en la que las consecuencias malas son peores que las buenas. Porque si desobedeces de buena forma y al final sales ganando, en verdad no has desobedecido, sino que has creado otra autoridad distinta. Ahí entraríamos en qué es buena forma y qué es mala forma, ¿no? Porque por ejemplo, un abuso de poder policial sobre mí, por ejemplo, yo creo que el deber de esa persona es desobedecer e incluso ir contra eso, que sea físicamente, ¿no? Cuando hay un abuso de poder de un cuerpo armado sobre ti, por ejemplo. Vale, si en ese caso, si tú Pues la policía en estás este caso defendiéndote tiene un cuerpo armado, físicamente porque te están atacando y te tienes que defender porque necesitas defender tu integridad física, lo veo justificable. Otra cosa es que El rebelde sin causa, ¿no? Es lo que tú dices. Eso yo estoy en contra. Si tú sabes cómo defenderte, defiéndete. Pero si estás yendo a lo alocado, no. Tienes que pensar bastante y observar el entorno en el que estás y cuál es la forma más inteligente de salir de una situación precaria. Yo nunca me expondría demasiado si me viera en esa situación. Yo intentaría sortearlo, ¿no? Sí. Vale, ya está. Eso es lo que quería. Es que creo que es un debate que no se tiene nunca, ¿no? A veces siempre tendemos, lo que yo veo que la sociedad tiende a... Es que ha salido un médico en la tele y ha dicho que es esto. Es que ha salido, incluso toman como autoridad a los periodistas. Que manda Pero huevo. una cosa te voy a decir, también depende del poder que yo tenga. Si yo no tengo ningún poder, mi única forma de desobedecer es evadir. Si yo tengo poder, yo me puedo enfrentar. Claro, hombre. Claro, Entonces, pero un ciudadano normalmente no tiene poder ante pero eso. un ciudadano no tiene poder. Claro, de entonces, manera individual, ¿no? Claro. A ver, depende bastante de la situación. sí. Y depende bastante del tipo de autoridad y del tipo de falta que sea. ¿Qué quieres decir tú, Alejandro? No, yo te soy ¿Sobre sincero eso? cuando... No, estoy totalmente de acuerdo con... Está muy interesante, vamos, es que tampoco puedo aportar mucho, pero que, vamos, a mí cuando me llega una carta del Estado, como soy consciente del poder que tiene, para mí es como el terror, es como cuando veo el Estado es como una película de terror. Pero bueno, y respeto ninguno, ¿eh? Y le doy ya la victoria, o sea, con lo cual le doy la victoria porque sé que nadie me va a apoyar, sé que estamos solos en esto y sé que, bueno, no, es que siempre hay justificaciones para... Entonces, el otro día bromeaba con Si supieras que no estás solo y que fuera de un grupo, te vieras más fuerte, sí que actuarías. Claro, hombre, de otra forma. Bueno, es yo decir, creo que yo, con lo desconfiada que suelo ser bastante de Con las la gente, personas, ¿no? sí. A ver, en España... Yo preferiría que me firmaran cosas, que me dieran avales, Un notario, que, en ¿no? plan, fastidiarles de tal forma que sepa que vayan a estar ahí. O sea, no simplemente decir, venga, me fío de tú, sino decir, vale, muy bien, pero ahora las palabras no tienen tanto valor como antes. Lo que quiero decir que en España Sí. yo ya sé que el poder puede hacer lo que quiera con los individuos. O sea, como no hay libertad, en el fondo, en lo que habías dicho antes de los derechos que te dan, te los quitan, yo ya sé que lo puede hacer. Entonces yo ya Te resignas.
Claro, ya sé que ya les doy la victoria. No, es decir, ya si me hasta si me quieren matar, si yo no sé, si nadie va a venir en mi apoyo. No sé si me explico, ya estamos. Hombre, yo te apoyo. Ya. Pero bueno, ¿Te van a matar? No, Ya. pero bueno. Con esto iba a decir Ahora sales de aquí. me he olvidado, pero que tenía su porqué. Pero bueno, que yo en España ya sé que sí, el otro día, por ejemplo, bromeaba con un amigo porque se había saltado un semáforo, ¿no? Y entonces de repente vimos a la Guardia Civil de Tráfico, ¿no? Y decimos, bueno, y si te para, porque hay veces que la Guardia Civil te para y tiene toda su razón, y otras veces que tiene menos. Y yo digo, mira, lo que usted diga, si soy su siervo, soy su esclavo, le firmo, póngame la multa que quiera. Si es que no sé si me explico, luego la pago los 50. No voy a discutir con esto, no tiene ningún. O sea, decir, porque él me decía, es que el otro día hablé con un guardia, intenté explicarle no, usted tiene toda razón. El Estado ahora mismo. Bajar las orejitas y hacer así. Sí. Sumisión. Porque es que más que nada porque no llegaría a ningún sitio la posible rebeldía que yo pudiera tener. Sí, va a llegar a la detención. Va a llegar a la detención y va a ser un desgaste inútil. Entonces yo digo, mira, ya te doy la victoria. A ver, Y pero, ya pero también hay que trabajar un poco la dominancia. Sí, a ver. Hay que trabajarlo Claro, un ¿tú poco. qué opinas de eso? De lo que ha dicho él? Eso se tiene que trabajar y hay que tener un cierto grado porque en situación, o sea, tú tienes que eso como trabajarlo paralelamente. Tienes que ser consciente de la realidad Sí, y de estoy que de con qué acuerdo. clase de personas te pueden a ti sortear y qué personas no. Entonces, conforme a eso puedes tomar ciertas decisiones. Si tú ves que quien te ha puesto una multa es una persona que es fácil de coaccionar, que como que incluso le caes bien o tiene cierta simpatía, a lo mejor no te ponen la multa. Pero si a lo mejor esa persona te tiene una manía de la leche, pues no le vas a poder hacer cara. Te pongo un Aquí ejemplo. están las tres posturas posibles ahora mismo. ahora mismo, Ahora sí hay debate. Ahora sí hay debate. Ahora sí hay debate. Porque Ahora sí, Porque ahora tú, sí. digamos que para mí, perdona, es un sometimiento, aunque sea justificado. No, como te tú quieras, entiendo para perfectamente. ella es intentar hacer las triquiñuelas para ver si te puedo engañar. Y yo soy la negación. Yo soy la negación absoluta. Prefiero irme detenido. Vale, pues yo te Claro, pongo un ejemplo. ahora sí hay. Vale, yo te pongo un ejemplo. Cuando me tengo que ir, tío. No, Rubén Gilbert, ¿no? Rubén Gilbert ahora mismo sabéis que por dar noticias, por haber ido a Ucrania y haber defendido la visión que no se da en ningún medio, que es de, a ver, Rusia hace estas cosas mal y Ucrania hace esto mal, es decir, simplemente haber intentado ser objetivo, pues lo han acusado, la Fiscalía del Estado lo ha acusado y bueno, yo creo que no es el momento de que él vaya a la cárcel todavía, pero ya le están dando ojo, como sigas por aquí te vamos a meter en la cárcel, ¿no? Y está muy claro, es un aviso para No, deja que se navegantes. salga el rebate. Vale, hay una diferencia. Rubén Gilbert tiene a muchas personas detrás que van a hacer que esa rebeldía que él tenga, que diga, si yo voy a la cárcel, va a mover, Se manifiesta en la calle. va a ser un bien para mucha gente para manifestar lo que realmente es el poder. En ese caso, un Rubén, si por ejemplo, si yo, Claro, si fuera una persona mediática. es lo que te quiero decir, si yo fuese, es por ejemplo, vamos a ver, Reverte, Arturo Pérez Reverte, ¿te gustará más, te gustará menos, será un cuñado como dicen, o será el mejor escritor del mundo? Arturo Pérez Reverte se puede permitir unos lujos que yo, que también escribo, yo no me puedo permitir. ¿Por qué? Porque Arturo Reverte tiene 1 millón de... Vaya perdón. tema ese, ¿eh? Sí, tiene 1 millón de seguidores de ¡Hay Twitter. fuego! a ver si No, tiene toda la razón ahí. tiene 1 millón de seguidores de Twitter. Si dice algo que no le guste a gente, va a bajar a 997.000 y luego va a subir por el otro lado a 1.000.000. Yo tengo a lo mejor 50 seguidores. Y entonces de repente me voy a quedar de que yo quiero seguir publicando. No voy a eso me Es el refiero. Que no problema voy- de los artistas, ¿eh? Claro, a eso me refiero, que no voy a ningún lado, que yo soy consciente de que no voy a ningún lado si me rebelo. O sea, que lo único que es voy a agravar una situación en la que yo no puedo hacer nada. Por eso me someto. Ya de entrada, no es que me someta, es que digo, te doy la victoria. Pero vete de mi vida, tío, vete de mi vida para que yo pueda... Se va en ese momento, pero Sí, está ahora, ahí. pero que si de repente, pero que si yo por ejemplo viese que yo fuera a la cárcel y hubiera un sentido que se comprendiese el por qué iba a la cárcel y que ayudase a despertar, sí, yo iría. Que eso te lo prometo. O No sé si me tú explico. tuvieras Sí, los sí, no, contactos perfectamente. Pero es que suficientes. en Si mi fuera una persona situación mediática, es que está. estoy solo. Pero si tú tuvieras los Porque- contactos porque una cosa suficientes es y que hace el conocieras a poder, las que es personas separarlo. idóneas. Claro, Fernando, claro. ¿Eh? Si conocieras a las personas idóneas o tuviera
Pero eso ya- de esos pocos contactos, buenos contactos. Ya, pero eso ya es jugar con La las va a cartas del presentar, sistema. preséntanos. Eso ya manipula. Eso ya. Empieza a sacar a las personas que vamos a hacer aquí un. Claro, pero eso es ya la jugada. Eso ya, bueno, si yo conozco a esta tal, con lo cual, pues muevo por aquí. Bueno, yo como conozco Claro, a ya Florentino. juega como con la conozco- inteligencia. Pero eso ya. Porque a veces no es tener un montón de peones, sino eso ya simplemente la jugada. tener una pieza que sepa hacer Una el buena movimiento jugada, idóneo ¿no? para llegar. Claro, pero lo que yo quiero decir es que en un país libre realmente no necesitaría hacer No necesitaría eso, claro. A eso me refiero. Si viviera en Estados Unidos, ¿lo haría? En Estados Unidos, claro que me pondría. Creo que me pondría yo delante y diría: señor policía, aquí usted tiene razón, pero en esto tengo yo razón, y hablaría porque sé que se me va a escuchar. Ahí está. Ah, vale. Pero es que aquí, como sé que no se me va a escuchar, y yo vivo solo, en la manga, estoy solo, no tengo. Hostia. Pues digo, ¿para qué? Es como mucha gente, que es lo que. No sé si explico. Pero vamos a ver, ¿tú por qué no puedes ser como actúa PR Reverte y decir las cosas como te nacen? Claramente, yo tengo razón. Porque se va a la Las mierda. estoy diciendo. Porque se va a la mierda. Pero estoy diciendo ahora muchas. Porque no se muy puede claramente. permitir. Porque es un artista puro. ¿Por qué los artistas, los músicos, Mira lo que te los ha pasado. pintores, No los quiero pintores, hablar de- ¿por qué los artistas, los músicos y los pintores todos dicen lo mismo y están a favor del relato oficial? No. Y los actores de cine, vete a los Porque no Yo les eso me queda, lo premio no les Goya es queda asqueroso. otra. No les queda otra. Claro, no tienen es a lo que nadie está diciendo, a quien acceder ni a ninguna pues yo otra eso no podía persona con hacerlo. poder que les pueda. No, y esas personas tienen mucho más poder que él. Claro. ¿Sabes? Entonces, O sea, que yo como- Antonio Resines, por ejemplo, que es un actor bastante conocido, sí que tiene un poder de decir, oiga, ¿no? Yo considero Pero no lo va a que hacer. No lo va a hacer. si quieres Pero porque tener. Si quieres Por tener interés. lo más parecido a la libertad, Claro. tienes que ganar tu poder y tienes que estar metido en mundos paralelos, no solo en uno. Y ahí sí que puedes jugar Pero la en otra libertad liga. es colectiva. Sí, bueno, pero yo entiendo que hablas de Sí, otro sí, tipo de entiendo, libertad, entiendo ¿no? lo que quieres Sí, decir. pero una cosa es un No, concepto de libertad algo política, ¿no? y otra cosa es la situación real Claro. y de cómo acuerdo. funcionan las cosas. Por eso. Eso es interesante, ¿eh? Sí. Pero vamos, pero que, claro que hay, que no es que sean tres posturas, que yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Antes de- Yo no estoy de acuerdo en yo, ¿no? no estoy de acuerdo en tu manera de actuar ante ese problema, porque yo, Qué curioso, ¿cómo actuarías tú? yo sí me opondría, me rebelaría totalmente, aunque entrara en la cárcel, me da igual, no me importa. Entiendo. Lo he hecho, me han detenido. No, pues te felicito. Pero que ni es mejor, ni no, sino pero que que no te puedo, felicito. para mí es por dignidad, no, o sea, si yo dejara que un policía, por ejemplo, abusara con su poder ante mí, sin ni siquiera usar la fuerza, porque si usa la fuerza, hombre, pues más que quiera, entre dos me vaya a coger, no dormiría tranquilo. No dormiría tranquilo por la noche, te lo digo en serio. No, pero, no, sí. pero soy así de los 15 A años. ver, yo estoy poniendo yo estoy hablando de esta forma de mí. Claro, pero que me refiero, aunque sea una multa de mierda de un semáforo, ¿sabes? Pero no Me crees que a lo detengan, si mejor. Si tú crees que es Si injusta, creo que injusta, voy hasta la muerte. A tope. Pero no crees que a lo mejor ese sentimiento de injusticia lo deberías de enfocar en plan como luchar por cosas que tú, o sea, sopesar. Porque a veces no se puede invertir siempre la misma cantidad de energía en todo. No, claro, por eso tengo un canal de YouTube también, por eso hago Claro. activismo político. Claro, entonces hay situaciones, por ejemplo, yo a veces hay cosas que dejo pasar, pero porque realmente en ese momento no me importan. Que yo con una relación personal sí, pero ante una autoridad nunca. ¿Sabes? o sea, por eso ha sacado el tema, es muy interesante, Claro. ¿no? Pero que está muy interesante, ¿eh? Pero por eso he visto Qué que, bien. aquí está la sociedad. Los tercios, ¿no? Los 3 tercios de la sociedad. Sí, totalmente. Que eso también molaría hablar de lo del tercio de lo Bueno, antes de irte, unas palabras, algo que quieras que la gente cuando escuche vea. Moy, dejó esto aquí No, delegado no. antes de que te detengan cuando salgas. No, sí, que me van a tener. Si me detienes por nada, pues no será la primera vez tampoco. Nada, muy contento y una grata sorpresa, sobre todo ella y él me han, la verdad que me han sorprendido bastante. No esperaba que se fuese a hablar de libertad política, al final una filosofía de la vida también que está bien, porque también está bien engañar al poder, ¿no? Lo que estaba diciendo ella, esa triquiñuela, eso Eso es muy femenino también, con perdón. Sí, claro. Sí, que Hombre, no me queda otra. Que voy a utilizar la fuerza la bruta. audacia para mí es... Sí. Vamos. Milady, ¿no? Ahí, Yo soy- los tres, yo soy los tres- Astucia. No tenemos que Alejandro perder. Dumas, ¿no? Milady, ¿no? Sí. Una grata sorpresa haber coincidido con vosotros. Por cierto, pues estáis invitados a mi canal a venir. Muchas gracias. Y, Contra todos. Buen y canal. nada, y gracias a ti, tío. Si alguna vez quieres que no te tenga, pues vuelve a llamar o algo. Bueno, Moy, ya sabes que siempre tengo una Es que me barra tengo- de pan. es que me tengo que ir, porque Tengo tengo que hacer un unas trozo cosas. de pan siempre para llevarte a la cárcel cuando estés en la cárcel. No, pero vamos, me ha encantado. Pensaba que iba a haber más debates, más cosas. Pero que sí que... Por eso he intentado fijar un poco. Habrá más.
con Pues, esta Moisés, gente. pues un placer, ¿eh? No. Me ha encantado conocerte. Moisés, muchas gracias por haber venido al Cenáculo. Igualmente. Igualmente. Y ahora ya cerremos cerrando con Alejandro que Vamos, suerte. Corri. Vamos. Te como los huevos. Fíjate, tío. Muchas gracias. Bueno, gracias, Nada, a ti. Cuidado. Cuidado. Adiós. Te la pago yo, te la pago yo. ¿Qué te iba a decir, Alejandro? De esto que hemos hablado, que tu A ver, mente que ponérmelo. reflexiona ahora mismo. ¿Qué tiene tu mente en mente? No, ¿Tu pero- mente en mente? Tu mente en mente. Me ha entendido, me ha entendido. Sí, no, me parece perfecto, me parece yo creo que ha sido un debate muy enriquecedor y creo que la postura de Moisés me parece muy respetable, ¿no? Y me Yo me he parece quedado con buen sabor de boca, Sí, yo también. la verdad. Sí, me parece que son este tipo de... Vamos, para empezar yo creo que en lo esencial, aunque al final Moisés ha dicho que no estábamos... No, yo creo que en lo esencial estamos totalmente de acuerdo. O luego es cómo actúa los tres. A ver, yo creo que lo que hemos comentado al principio, ahí sí que a estamos eso me todos de refiero. acuerdo. Y al final, lo único ya, hombre, obviamente hay diferencias porque hay posturas, pero yo creo que lo bueno es que se vean este tipo de diferencias. A ver, si hace poco Sí, falleció Antonio Gala, ¿no? Que era un intelectual que se escuchaba, y falleció también Sánchez Dragó, que eran dos sobre todo Antonio Gala se escuchaba mucho pues cuando yo era adolescente, ¿no? En la televisión. Lamentablemente la degeneración de esta socialdemocracia ha ido de tal forma que Antonio Gala ha muerto en un silencio, ¿no? No se le escuchaba prácticamente, ¿no? Y una persona como escuchar a personas en la televisión como Antonio Gala ahora mismo es casi un delirio, ¿no? Porque prácticamente la televisión lo que se encarga de vender, nos guste o más, eso sí, lo hacen perfecto, lo hacen profesionalmente al 100% y al 1000%, son excelentes profesionales de la confusión, pero bueno, no dejan de vender confusión y no dejan de ir en contra un poco de lo que son de lo que es el pueblo, ¿no? Sea lo que sea el pueblo. Entonces, bueno, con esto lo que quiero decir es que precisamente este tipo de debates yo creo que son al revés, ¿no? Y el hecho de que Moisés pueda decir una cosa al final o de que estemos a lo mejor en desacuerdo en posturas, no, es que yo creo que en lo esencial lo que aquí hay algo clave, que estamos hablando desde nuestra experiencia, con mayor o con menor conocimiento, y hay una libertad de expresión, ¿no? Que no está condicionada por una ideología, y creo que eso es lo importante. Luego ya que Moisés responda de una forma o de otra, vale, eso será lo segundo, no sé si me explico ahí, pero lo importante aquí, que creo que en lo que estábamos de acuerdo, es que hay una pluralidad de opiniones y hay una visión bastante crítica de la sociedad en la que estamos viviendo, y por ende de los medios y del poder, ya está. Pero qué gusto da oír a Alejandro con esa filosofía. Entonces, obviamente que ella va a responder de una forma, es que somos diferentes. ¿Cómo vas a responder tú? Yo te voy a lanzar un balón, ¿cómo vas a coger tú el balón? ¿Cómo va a jugar ella con el balón? ¿Cómo lo va a coger él? Sí, totalmente. Luego ya cada uno actuará a su forma y tomará su partido y su postura. Pero aquí lo importante es que se les escuche, para empezar. Si es que no se escucha, el problema es que aquí no se escuchan voces, se escucha una voz que es la del poder, disgregada por muchas voces, pero que no deja de ser una voz. Aquí, pues por lo menos se han escuchado, yo creo que nuestras voces, ¿no? Mejor o peor, pero... Hombre, a ver, hagas un espacio hoy, un podcast ardiente, ¿no? Y a eso me refiero, que por lo que yo sí que veo que la postura con Moisés sí que es la misma. Porque lo importante es que él diga lo que piensa y cómo actúa. Eso es lo importante aquí. Ya otro paso sería, venga, vamos a actuar, venga, eso ya es otro paso. Lo importante, aquí veníamos a dialogar, y yo creo que lo importante es eso, a eso me refería. Que él pueda decir, yo actúo así, y que pueda, eso es lo que me parece Que tenga valioso. los argumentos firmes. Exacto, eso es lo que yo eso. Luego estaremos más de acuerdo, menos de acuerdo, y ya iremos trabajando eso, pero eso es lo importante. Cosa que por ejemplo, cuando la pandemia o en muchos otros temas ideológicos no se pueden expresar. ¿Tú qué piensas, Conchi? Yo pienso que hemos tenido diálogo, hemos compartido distintos puntos de vista, se ha respetado cada punto de vista, y yo me voy a quedar con cosas de los distintos puntos de vista que hemos visto que me han llamado la atención. Y para mí eso es
suficiente. Y ya me gustaría, para ir finalizando, os lo voy a lanzar a los dos. ¿Qué es para ti, Alejandro, la libertad? Si es posible que en la humanidad y en la sociedad que vivimos exista esa palabra, ¿no? Que se pueda llevar a cabo. A ver, la libertad... Difícil esa pregunta. Sí, la libertad es que independientemente del poder y de los condicionantes sociales y de todo, haya una... O sea, es decir... Mira, es que es algo tan... Sí. Yo cuando hay algo que no tengo bien elaborado, yo prefiero no responder. Lo haces bien, Alejandro. O sea que no lo voy a responder porque creo que no lo tengo bien elaborado, o sea que no... Yo opino que se confunde mucho libertad con libertinaje Bueno, eso por supuesto. y que libertad, a lo mejor habría que cambiarle el nombre, pero es cuando tú vives en una realidad en la que eres consciente, eres bastante consciente de qué cosas puedes hacer, qué cosas no puedes hacer, qué es lo que a ti te está frenando para conseguir objetivos, intuiciones, y eres capaz como de ver esas cosas que te frenan y poder elaborar un plan para que no te frenen o que vayas evolucionando y cada vez sean distintas las cosas que te frenen, porque siempre habrá algo que te ate, pero que seas consciente en el momento en el que estás de que ese sea algo que te ate. Bueno, yo pienso que la libertad, una de las... sobre todo implica responsabilidad. Y llevada al término de la acción política y social es que se respeten unas normas, que estés dispuesto a luchar por lo que es justo y por las normas que están escritas. Y estén escritas las normas que sean justas, por encima ser capaz de luchar por eso, por encima, no sé si de tu cadáver, pero ser capaz de llegar a cualquier sitio por eso. Cosa que poca gente lucha por la libertad. Pero ante todo es responsabilidad, ¿eh? ¿Vivimos en un reino oscuro? No. La oscuridad está dentro de las personas. Bueno, yo tendría que decir que... un reino confuso. Un reino confuso y que por tanto maneja la luz y la oscuridad bastante bien, ¿no? Maneja cuando hay que poner un poco de luz y un poco de oscuridad bastante bien. Y ya para finalizar, algo que queráis comentar y ya, es decir, conclusión final de lo que hemos vivido hoy, que comience Conchi y ya cierre Alejandro. Pues yo la verdad es que me he llevado una sorpresa, porque lo que yo me pensaba, que la idea que yo tenía preconcebida de la actualidad de la situación en la que vivíamos, no estaba verdaderamente puesta en el contexto de dónde viene esa situación y qué es lo que ha influenciado esta situación actual y la verdadera actualidad como detrás de las cortinas. Entonces yo me he llevado una sorpresa con eso. Estás como en shock todavía, ¿no? No, estoy contenta, porque era algo que nunca me pensé que nadie fuera a hablar de ello, ni que me fueran a dar esa perspectiva, que a lo mejor yo con el paso de muchos años y de vivir en otra situación hubiera llegado a esa conclusión, pero como que me habéis ahorrado mucho tiempo. Yo solo sé que este podcast, cuando salga, quien lo vea, yo creo que va a dar que hablar, porque me ha gustado porque hemos sido claros. La gente que ha hablado, yo que he hecho poco, bueno, yo he moderado, pero habéis sido muy claros y me ha encantado. Y Alejandro todavía tiene que decir una conclusión final. ¿Sobre qué? Sobre todo, es decir, lo que te llevas del podcast que hemos hecho. Bueno, para yo lo que me llevo, lo importante es comunicarse, ¿no? Entre las personas. Es decir, cuando yo era adolescente teníamos como muchos déficits, ¿no? Pero había, de alguna forma, había una virtud que creo que con los tiempos hemos ido perdiendo, que es la posibilidad de comunicarse y de dar puntos de vista diferentes y de dialogar, ¿no? Y de escuchar a los demás, piensen igual o piensen diferente y que haya un respeto, ¿no? Entonces yo creo que aquí, para mí lo importante es comunicarse. Los seres humanos pues somos carne, somos cuerpo, somos alma y tenemos que estar de alguna forma u otra en contacto con los demás. Algo que desde la era de internet pues estamos perdiendo cada vez más, y bueno, que se agudizó todavía más en la pandemia, es ese contacto.
Y de hecho, yo creo que en general pues, nos hemos vuelto bastante desconfiados o bastante pasotas, que es simplemente una consecuencia de la confusión. Bastante desconfiados, muy individualistas, y creo que está muy bien que de la nada de repente estamos aquí hablando sin conocernos de antes y que se establezca una comunicación profunda, personal, a un nivel como la que nunca debe perder el ser humano, y luego pues bueno, estaremos más de acuerdo, menos de acuerdo, o podremos hacer más o menos, pero para empezar eso. Entonces, bueno, eso es lo que, con eso me quedo, que de repente digo, qué bien me lo he pasado, sobre todo por la comunicación, la posibilidad de comunicar. Qué gusto oírte, Alejandro, hoy aquí en Mr. Witch, en Cartagena. Ya para finalizar, también no quiero dejar afuera de este podcast que nos comentes tus redes sociales, Alejandro, también tu blog, ¿no? Tan bonito que tienes. Sí, pues mi blog se llama Avería de Pollos, entonces www.averiadepollos.com, mi canal de YouTube Avería de Pollos, y pues en las redes sociales estoy como Alejandro Hermosilla Sánchez, en Instagram, en Twitter y en Facebook, que a veces digo oye, yo no sé si debería salirme, pero bueno, como publico tantos posts de mi Avería de Pollos, pues al final es la única forma que tengo de alguna forma de poder llegar a más gente, entonces voy a seguir y eso. Y luego también resaltar Moisés, que se ha ido, en el canal de YouTube Contra Todos que tiene, y también 4 libros que tienen, los títulos, ¿los puedes decir? Sí, Martillo, Bruja, que salieron en la editorial Balduque, y luego El Jardinero y Un Reino Oscuro, que salieron en la editorial Jekyll and Jill de Zaragoza. Perfecto. Y Conchi, algo ya para cerrar y ya cortamos. De momento, nada. A lo mejor en el próximo podcast suelto alguna cosa al final. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los oyentes, a todos los que lo veáis en YouTube, y deseando ya iniciar un nuevo podcast que ya le daré yo a la mente con Conchi, y que no ha estado presente, también la recordamos, Amparo, que forma Nuestra parte del querida equipo. Amparo, que está en Islandia. Está en Islandia, pero la tendremos por aquí de pasado verano, ¿no? Sí, a la vuelta estará con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, ha sido un placer y nos vemos. Gracias. Bueno, Gracias. Bueno, la palabra final. Larga vida, larga vida.